Y seguimos con el resumen y bueno, tenemos en la continuidad informativa del resumen, bueno, estábamos hablando acerca del decreto de necesidad de urgencia y bueno, esto que va a reanudarse mañana durante la gestión, en la comisión bicameral. Justamente se va a reanudar el tratamiento de este tema, en el cual en la Cámara Alta está todos los números ya establecidos como para voltear el decreto, el mega decreto de necesidad de urgencia. Hablábamos recién fuera de cámara, nos habíamos quedado conversando acerca de si es favorable o no para un gobierno en minoría o si son invulnerables realmente los decretos de necesidad de urgencia. Y un poco decíamos, bueno, el hecho de la realidad es que en general nunca se ha volteado ninguno. Recordemos, tienen que estar, y por eso hacíamos la referencia de que tienen que ser rechazados por las dos cámaras. Eso se hace bastante difícil. Es más fácil, es más difícil sancionar una ley que bajar un decreto, ¿no? Es más difícil, claro, tal cual. Necesitas los dos decretos, la aprobación o el rechazo de las dos cámaras sería. El rechazo en las dos cámaras. La primera vez, entonces, un poco retomando lo que estábamos comentando antes, la primera vez que el Senado rechazó decretos de acuerdo con lo dispuesto con el artículo 22 justamente de la ley 26.122 fue el 23 de julio. Y bueno, fueron esos decretos justo el 23 de julio de 2020 y justamente con esas iniciativas que bueno, se habían aprobado en tiempo de Macri, y el Senado había rechazado por 41 votos el decreto 1053 al que hacíamos referencia antes, y finalmente bueno, lo habían logrado hacer en la Cámara de Senadores. Y bueno, estaba pensando si era oficialismo en ese momento, no, Juntos para el Cambio. El oficialismo en ese momento le costaba más en diputados, ¿no? En ese momento, entonces claro, por eso no lo pudo bajar ahí. Claro, y en ese momento, bueno, ellos se retiraron antes de ese debate en particular. Lo que sí, había un caso puntual que venía a cuento, que bueno, ya lo hemos mencionado alguna vez, que tuvo que ver y tiene cierta actualidad por el hecho de que fue con los reembolsos patagónicos, justamente con una cuestión que tenía que ver con Chubut. No sé si les suena el tema Chubut. En ese momento, bueno, había habido un decreto en los tiempos de Macri donde habían suspendido los reembolsos para los puertos patagónicos, y tan importante era el tema que, bueno, el gobernador Das Neves, que era de Chubut, justamente había estado en una reunión allá por el 14 de diciembre de 2016, estuvo presente cuando la Comisión Bicameral de DNU trató el tema. ¿Y qué fue lo que sucedió? La rechazaron, porque le pasaba muy seguido a Mauricio Macri, en los tiempos de Cambiemos, en que la bicameral se expidiera. Siempre decimos acá, lo de la bicameral no importa en última instancia, es simbólico, pero no alcanza, tiene que rechazar. Lo importante es el recinto, las dos cámaras. cámaras. El recinto, sí. En ese momento, en el Senado, y faltaba también diputados. Así es, y habían rechazado por 10 votos contra 6. En diputados, paralelamente, otro diputado chubutense de la Cámpora, Santiago Higón, había tratado de tratarlo en el recinto de diputados, pero era más difícil. En el Senado insistieron y un día finalmente lo lograron tratar, lo metieron en el Senado. En ese momento, entonces, ¿qué fue lo que terminó sucediendo? Bueno, justamente en ese momento el presidente provisional del Senado era Federico Pinedo, se bajó del sitial para hablar entre los 8 oradores que harían uso de la palabra. ¿Qué fue lo que dijo en ese momento? Bueno, terminó sugiriendo que empezó a hablar y dijo que tenía la venia del ministro de entonces, el ministro Rogelio Frigerio, justamente para dialogar con los gobernadores. Entonces, que no tenía sentido que voltearan el decreto. Bueno, mientras estaba hablando, en ese momento se distrajeron los diputados, los senadores del Frente del Frente de Todos, no era entonces, del PJ-FPV, sí, en ese momento. Tampoco era Frente para la Victoria. Entonces dijo, bueno, pongo a consideración esta moción. Como veían que perdían la moción, entonces dejaron sin quórum los del peronismo. Claro.
Entonces, y finalmente, ¿qué fue lo que sucedió? Terminó cayéndose la sesión, dijeron lo tratamos después de las primarias, nunca lo volvieron a tratar, no arreglaron con los gobernadores, bueno, finalmente esquivaron esa situación, bueno, pero queda un poco claro el tema de lo difícil que suele suceder para los gobiernos en Claro, general. pero vienen invictos, ¿no? Hasta el momento, los gobiernos. Vos repasabas, de la Rúa estuvo en minoría una parte de su gestión, pero pudo aprobar 59, pudo mantener, defender de alguna manera, ¿no? Esos 59. Macri también 70, pero claro, como decís vos, en algunos casos teniendo que negociar, obligando. Es como que antes de que un decreto caiga, el gobierno busca por otros métodos, por otros Evitar medios. esa situación. Claro. Pasó con los La clave está jueces en la de negociación, con siempre. los jueces de la Corte, ¿no? Ese probablemente también, Sí. cuando Macri nombró por decreto los jueces de la Corte, hubo un rechazo muy fuerte de la oposición y terminó enviándolo al Senado los pliegos. Así es, perfecto. Y bueno, bueno, ahora vamos a ver lo que nos decía la diputada Marcela Paso. Unas situaciones de crispación, lamentablemente también de faltas de respeto, no solamente hacia quienes algunos quieren transmitir como esta idea de que solamente hacia los políticos, como si fuera una cuestión meramente sectaria, sino que yo creo que en el fondo es una falta de respeto a la democracia, al pueblo argentino, con agresión, con modos, con formas y con acciones, obviamente también concretas, que lo único que hacen es hacer daño económico, daño social, daño moral. Y me parece que es importante reflexionar alrededor de esto. Apelo a que el gobierno nacional, en este caso, comience a reflexionar y tome el camino de la sensatez, de la madurez, del diálogo, del consenso, que es tan necesario porque es tan sano y tan bueno para la Argentina. O sea, te decía, los municipios, las provincias, somos todos argentinos y es tan importante, primero, comprender que somos hermanos de una misma patria para poder a partir de ahí comenzar a construir el futuro de nuestro país en un momento que estamos transitando que es muy difícil, muy pero muy difícil. Está costando llegar a fin de mes, los trabajadores y trabajadoras les cuesta cada día más, la incertidumbre es grande. Bueno, lamentablemente hasta ahora el presidente no nos ha dado muchas muestras de lo que yo creo debiera ser un discurso de apertura de sesiones ordinarias. De todos modos, no pierdo las esperanzas y apelo a que ojalá se recapacite sobre esa necesidad de diálogo, de consenso, de reflexionar alrededor de los problemas que les pasan a los argentinos y argentinas todos los días. Esto no es un reality show, esto no es una cuestión de peleas entre políticos o entre personas de determinado sector. Esto nos convoca a todos y todas a trabajar de manera mancomunada para tratar de sacar el país adelante. Pero eso claramente no se hace ni desde el ninguneo, ni desde el insulto, ni desde la falta de respeto, que es algo que lamentablemente hasta ahora es lo que ha sido una moneda corriente en el último tiempo, ¿no? Bueno, escuchábamos a la diputada Marcela Paso hablando de la relación tan áspera que existe entre el presidente de la Nación y el Parlamento. Y para hablar de ese y otros temas estamos acá con la diputada Sabrina Selva. Muchas gracias por estar con nosotros hoy acá. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Las de Unión por la Patria y bueno, entonces hay mucha expectativa respecto de lo que vaya a suceder este viernes en la Asamblea Legislativa. Y bueno, usted particularmente, ¿qué es lo que piensa con qué expectativas llega este viernes esta apertura de sesiones? Lamentablemente una no va a llegar con la expectativa que tiene o de lo que esperaría de un presidente en un inicio de sesiones ordinarias, en donde realmente uno esperaría que el presidente venga a contarle a los argentinos y a las argentinas qué es lo que va a hacer para sacar a la Argentina adelante. Creo que teniendo en cuenta las acciones que viene teniendo el presidente, la violencia institucional con la que se viene manejando, creo que vamos a tener un presidente que va a continuar en esa línea y que va a desperdiciar ese momento para hablarle a los argentinos y a las argentinas o para darle una expectativa de futuro. Ojalá que sea esa la decisión que tome luego de tanto avasallamiento, de tanta violencia, de tanta agresión
contra las instituciones democráticas, porque yo siempre digo, cuando el presidente Milei agrede a un diputado o a una diputada, no está agrediendo a un diputado o una diputada, está agrediendo a la representación popular de los diputados y las diputadas que está representada en el Congreso de la Nación. Cuando se pelea o agrede a un gobernador, en realidad está agrediendo a quienes viven en las provincias y a todos los argentinos y las argentinas. Entonces, ojalá que el presidente haya reflexionado y que llegue al viernes con un mensaje que venga a dar claridad en torno hacia dónde vamos como argentinos y argentinas, porque no es lo que vemos hasta ahora. Con esta relación tan tensa que hay entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, y bueno, ustedes que mantienen esa relación, esa tensión desde el minuto uno, digamos, bueno, ustedes son la posición más dura, justamente, pero ¿ya tienen previsto alguna decisión respecto de de alguna situación que se pueda llegar a dar el viernes con el presidente de la Nación, una actitud a adoptar? Nosotros, como lo demostramos hasta acá, pese a ser obviamente el bloque mayoritario opositor en el Congreso de la Nación al presidente, creo que demostramos que hemos mantenido una actitud responsable incluso frente al avasallamiento del presidente Milei. Por ejemplo, en el tratamiento de la ley Ómnibus, los diputados y diputadas de Unión por la Patria nos sentamos a debatir, estuvimos presentes en todas las sesiones, nunca nos levantamos de nuestras bancas a pesar de las constantes agresiones de diputados y diputadas, incluso que dicen ser de la oposición y son, digamos, afines al gobierno de Milei. Y nuestra actitud va a seguir siendo la misma, respetando la institucional y el lugar donde nos puso la gente. Ahora, claramente hay que ver cuál va a ser la actitud del presidente, porque me parece que lo que no podemos a esta altura es naturalizar, ¿no? Todo tipo de violencia constante que tiene el presidente Milei contra quienes formamos parte del Congreso de la Nación, que reitero, más allá de las individualidades que estamos sentadas en esas bancas, está representada la voluntad popular ahí. ¿Cuándo se reúnen ustedes como bloque para analizar, o va a haber una reunión Mañana previa? tenemos reunión de bloque de Unión por la Patria. Con todos los Y la diputados. posibilidad, porque muchos hablaban de la eventualidad de que están circulando, de que si no les gustaba lo que decían, podían llegar a darse vuelta en las bancas, o algunos decían también de pararse e irse, eso... Yo creo que nosotros, ya ha dicho muchas cosas el presidente, no nos olvidemos que inició la Asamblea Legislativa de espaldas al Congreso de la Nación y nuestro bloque de diputados y diputadas no se paró del recinto hasta que el presidente se fue. Y de ninguna manera tendríamos una actitud porque no nos guste lo que diga, digo, no hay que, me parece, subestimar eso, no es que no nos guste lo que diga el presidente, lo que no podemos tolerar es la violencia institucional que constantemente viene manifestando, y es un poco, creo que el debate que se va a dar mañana en el bloque de diputados y diputadas, pero no tengo dudas que en principio la decisión de nuestro bloque va a ser estar ahí como corresponde, respetando la institucionalidad del Congreso, el inicio de sesiones ordinarias, que es muy importante para lo que viene, porque pretendemos traer una agenda legislativa que sí tenga que ver con el crecimiento y el desarrollo de la Argentina, y creo que vamos a estar obviamente ahí escuchando al presidente. Lo que esperamos es que el presidente no obligue a ningún diputado o diputada a siquiera pensar tener que pararse de la banca. Mencionaba recién la agenda legislativa. ¿Cuál es la agenda legislativa que ustedes quieren impulsar a lo largo de este año que se inicia? No, nosotros creo que lo marcamos durante toda la campaña, estábamos convencidos de que había que hacer cambios en la Argentina. Lo que creemos es que esos cambios tenían que ir acompañados de crecimiento y de desarrollo. Formo parte de un espacio político que conduce particularmente Sergio Massa, y él tiene una visión de la Argentina con una economía muy diversificada que tiene que ver con potenciar el crecimiento de todos los sectores, con potenciar el crecimiento de la Argentina con la gente adentro. Nosotros creo que nuestra agenda legislativa va a ir en ese sentido, en el camino del desarrollo, de la producción de los distintos sectores. Daremos ese debate en las distintas comisiones que integremos los diputados y diputadas de Unión por la Patria, y creo que vamos a tener por ahí lo que fue una debilidad parlamentaria al momento de tratar la ley Ómnibus, porque no nos alcanzaba nuestro bloque de diputados y diputadas para rechazarla. No nos alcanzaba la cantidad de diputados y diputadas. Sí arrancamos el año parlamentario con una iniciativa parlamentaria, con un piso de diputados y diputadas mayoritario,
y creo que eso va a ser beneficioso para por lo menos dar los debates que tengamos que dar en el Congreso de la Nación. Mencionaba recién su pertenencia al Frente Renovador y el hecho de que se me ocurre, el Frente Renovador trabajó mucho con el tema de las universidades, o particularmente dos de las universidades que ayer justamente se le bajó el pulgar. ¿Cuál es la postura al respecto? No, bueno, eso es una muestra más o reflejo del avasallamiento con que se está manejando el gobierno. O sea, recordémosle a la sociedad, por resolución del Ministerio de Capital Humano, decidieron intervenir 5 universidades que fueron creadas por ley del Congreso de la Nación, que ya tenían autoridades designadas y que iban a arrancar a funcionar seguramente en este año. Lo cual es alarmante. Digo, y así como esa decisión, un montón de otras. Ayer decidieron también, y salió publicado hoy en el boletín oficial, eliminar el potenciar trabajo, la discrecionalidad que tuvo el gobierno de Milei con las transferencias a las provincias, particularmente a la provincia de Buenos Aires, con la eliminación del Fondo Fiscal para la provincia de Buenos Aires, que es un fondo que se creó durante la pandemia a raíz de un conflicto con la policía de la provincia de Buenos Aires, luego de que arbitrariamente el presidente Macri traspasara la Policía Federal a la ciudad y en base a eso le quitara también parte de la coparticipación, o le aumentara la coparticipación a la ciudad en desmedro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, de nuevo con una actitud arbitraria, este presidente decide eliminar ese fondo y lo paradójico es que ese fondo que se elimina no vuelve siquiera a la ciudad de Buenos Aires o no le permite a la ciudad de Buenos Aires reclamarlo porque vuelve al Tesoro de la Nación. Entonces yo me pregunto cuál es el sentido y hacia dónde van esos fondos. Entonces, creo que estamos ante un gobierno que realmente está avasallando ya no solo al Congreso de la Nación, está avasallando a las provincias, y en los que se terminan perjudicando de todos esos avasallamientos, en el fondo son los argentinos y las argentinas. Perfecto, diputada, le agradecemos mucho su participación aquí con nosotros. Bueno, gracias. Deseamos que se recupere de ese catarro sí, que pido tiene. perdón. Hay que estar bien para el viernes. Los aires acondicionados están. Perfecto. Gracias, diputada. Gracias. Bueno, estamos hablando entonces con la diputada Sabrina Selva, justamente acerca de todas las expectativas que hay con relación a la Asamblea Legislativa del próximo viernes. Ocasión en la cual, bueno, recordemos entonces, para poner un poco en autos, la asamblea está convocada para las 20 horas, a esa hora se hará el ingreso de los legisladores nacionales, diputados y senadores, y está previsto para las 21, justamente el ingreso del presidente de la Nación, en un horario bien prime time. Se iniciará la presentación justamente del presidente de la Nación, que hablará ante la Asamblea Legislativa. Mucho se está hablando respecto de la posibilidad de que, bueno, desde dónde hablará el presidente, si lo hará desde su sitial habitual, flanqueado por los presidentes de ambas cámaras, la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, o si lo hará, algunos dicen, a través de un atril que o bien estaría situado en el estrado principal o más cerca de las bancas, abajo directamente. Bueno, esos temas que se irán develando en el correr de las horas. Pero ahora vamos con Martín. A ver, Martín, ¿qué es lo que tenés preparado para hoy? Sí, José, es un tema de actualidad a partir de un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, porque hizo un análisis, más allá de los análisis de las leyes, suele hacer sobre cuestiones que están en la agenda pública, y este caso es un tema muy actual. Es un informe de esta semana sobre los giros no automáticos a provincias y municipios, que suelen decirse transferencias discrecionales, y el informe aclara que se suele decir así, está instalado, pero muchas veces no es así, porque por ejemplo el FONID no se puede considerar discrecional, porque eso depende de cada docente, es casi una transferencia automática, dependiendo de cada docente cuántos tengan las provincias, el giro. Pero bueno, por eso dice no automáticos, a diferencia de la coparticipación, que sí es automática, ¿no? Vamos a ver cuál fue durante el año pasado, durante 2023, el monto de las transferencias.
según el trabajo y el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, fue casi, es muy difícil decir este número, casi 2 billones. Es 1.934.000 millones. Difícil. Es un poquito más del 1% del PBI, ¿no? 1,01 del PBI. Más allá de la cifra enorme, fue bastante más baja que el promedio de los 8 años anteriores, que había sido 1,28 ese promedio. Pero bueno, tenemos un poco para darnos la idea de qué es lo que se está discutiendo en este momento por un punto del producto. En el caso de que el gobierno consiga eliminar completamente estos giros no automáticos, que ahora vamos a ver en las próximas placas, que está avanzando bastante porque los principales los está eliminando, va a ser el 1% del PBI. Las transferencias sumaron el equivalente a 13,5% de los recursos coparticipables de las provincias durante el año pasado. Esto es para dimensionar un poco lo importante que es para los gobernadores. Si se eliminan todos estos giros, bueno, se quedarían con más del 10%, digamos, de una poda de más de 10% de los recursos. Por supuesto, esto es un promedio, 13,5%. Tenemos, por ejemplo, esto es una sorpresa, ¿no? Que esto es el porcentaje de cada jurisdicción, lo que le corresponde por coparticipación. Bueno, ¿cuántos son los giros? 35 el caso de la ciudad, es el que más recibió el año pasado. La Rioja en segundo lugar. Y después la provincia de Buenos Aires, con 26, las dos muy cerquita. Esos fueron los más altos. Los más bajos, San Juan, 5,2, Córdoba, 6,2, Jujuy, 6,2. Córdoba y Jujuy tiene una explicación política, que es que bueno, son dos gobernadores, dos gobiernos no afines a lo que era el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? El de Córdoba, Juan Schiaretti, el de Jujuy, Gerardo Morales, el de San Juan, Sergio Uñac, que es más sorpresivo. También la Oficina de Presupuesto lo que dice es que el 86,6% de las erogaciones se realizó a través de 15 programas, ¿no? Programas como el FONID, como el Fondo Bonaerense que se eliminó esta semana. Vamos a ver los 4 más importantes. El más importante es justamente el FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente. ¿Este informe es de la Oficina del Presupuesto del Congreso? Exacto. No. Sí, esta semana salió. 331.247 millones el año pasado por el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Por transferencias a Buenos Aires, solamente por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que es el que tanto revuelo generó esta semana, ¿no? Que Axel Kicillof anunció que va a ir a la Corte Suprema en reclamo, 242.526 millones. Estos dos ya están eliminados. Es decir, los dos principales, el gobierno de Milei ya avanzó con la eliminación. Esto va a implicar un recorte de más de 500.000 millones de pesos. Para este año en realidad es más, porque estamos hablando de datos del año pasado. Ya vamos a ver al final que para el Fondo de Fortalecimiento Fiscal se estimaba mucho más para este 2024. Claro, y como decía la diputada Selva, son recursos que recupera el Tesoro, en realidad. Claro. No directamente, por ejemplo, el caso de la transferencia a Buenos Aires, no es que vaya a la ciudad de Buenos Aires a la que originalmente le habían quitado esa parte. Es lo que está reclamando Jorge Macri, porque hay un fallo de la Corte que dice eso. Tienen la expectativa de que esto ayude, porque en las reuniones que hubo entre Jorge Macri y Luis Caputo, el argumento del gobierno de Luis Caputo era no hay plata. Ahora lo que dice Jorge Macri es, bueno, ahora lo que está diciendo vos, un poco más de plata tenés, pero en el gobierno dicen que no cambia el escenario. No cambia el escenario, que de todas maneras reconocen que hay un fallo, pero bueno, hay que ver cómo se cumple. El tercer ítem es asistencia financiera a provincias y municipios, 230.470 millones. Y el último son los ATN, que tienen el nombre de Programa de Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional, 191.948. Estos son los más importantes. Hay que ver de ATN cuánto se conserva, pero como vimos los dos más importantes están eliminados. Esta es la estimación que hizo la Oficina de Presupuesto para este año por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal a la provincia de Buenos Aires. Hubiesen sido 873.765 millones, el 0,14 del PIB. Así que bueno, esto es actual, es bien actual porque es una discusión que se desató esta semana y va a seguir en los próximos días.
No, muy buena información, claro, justamente por eso preguntaba si era de la OPC y realmente es una información muy importante para tener en cuenta en dónde estamos plantados y la consigna oficial que está claro que es la de que no hay plata. Bueno, ahora vamos a una muy breve pausa y después continuamos con el resumen. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos, noticias sin límites, lunes y miércoles 18-15 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Y seguimos con el resumen en una semana, como decíamos, clave, porque con toda la expectativa que está abierta en torno a lo que va a ser la definición de la apertura de sesiones ordinarias el próximo viernes a partir 20, de las ¿no? 20. A las 20 arranca la reunión. La reunión. O sea, sería la reunión como de labor. Sería la Que reunión. se va en realidad a trazar lo que va a ser el inicio de la asamblea, cómo va a ser esto de la conformación de la comisión de exterior y de interior, Ujú. que son 2 diputados y 2 senadores, son 8 en total. Son 4 diputados, sí. 16. Ajá. 16 por cada comisión. 16 por comisión, claro. O sea, son Creo 8. que son 16, sí. 8 diputados y 8 y 8. La recepción, ¿no? Que son los que Sí. reciben Claro. esa formalidad. Así es. 8 diputados, 8 senadores. Bueno, los ingresa cuales- por la explanada, sí, ¿entre los cuales? Entre los cuales va a estar, ya lo ¿Quién? pidió puntualmente el presidente de la Nación, que es PERT. Claro, el profesor quiere que va a esté. estar ahí. Muy Ajá. bien. ¿Estará en la de exterior o en la de interior? Eso Y habría la que... interior, me parece. Claro. Va, no sé, Que digo. es la que la acompaña, Es lo es mismo. el que la acompaña ya hasta el recinto. Sí, ¿no? son los que le estrechan la mano al presidente cuando viene avanzando. Exacto. Bueno, ya está todo preparándose por parte de Diputados TV también, todo lo que va a ser la logística, la previa y todo lo demás. No sé si esto se puede decir, pero bueno, yo ya lo estoy adelantando. Contá todo lo que... Toda la data, toda la info se está esperando que bueno, haya por supuesto una previa contando cómo va a estar integrada, por ejemplo, las 2 comisiones, la de exterior y la de interior, cómo va a ser también un poco la logística en esos momentos previos, quién va a ser la encargada de dar la apertura de la Asamblea Legislativa, en este caso la vicepresidenta Victoria Villarroel, y también entendiendo que va a ser el presidente de la Cámara, Martín Menem, quien sea como el anfitrión, ¿no? Más allá de que va a venir a hablar el presidente. Bueno, Martín Menem es el encargado de abrir también y de estar ahí acompañando durante todo el acto. ¿Sabes qué? En estas reuniones los que más tienen participación son los senadores. Ujú. Los senadores, porque de hecho Son los que están más cerquita. claro, son los que de hecho la versión taquigráfica que se hace corresponde a los senadores en este caso. Claro. Porque los que intervienen en particular son, en este caso, la que preside, que es la presidenta del Senado. Ujú. Y a veces se da la participación del presidente del bloque de senadores del oficialismo de turno, que tiene alguna intervención. En este caso sería Bartolomé Abdala, ¿no? No, él es el presidente. Autauche. Abdala es el presidente provisional Provisional. del Senado. Nos estamos familiarizando con estos nombres. ¿Sabes que tenía entendido que era el presidente del bloque de La Libertad Avanza? Es Atauche. Ajá. Atauche es jujeña. Claro. Se me confundía. Pero es lo mismo. Está bien. Recordemos, pobre, que habían elegido primero otro senador Sí. que era formoso. Paul Troni. Y le bajaron el pulgar finalmente. Pero bueno, eso corresponde más entonces a lo que son los senadores, la parte del Senado, la parte organizativa, pero entonces se da toda esa... Diputados ponen la casa, el otro día un referente decía, diputados ponen la casa, la organización, el Senado. Está bien, es una manera de Está muy organizarlo. Y mucho se está hablando de lo que va a ser el discurso del presidente de la Nación. Ayer, por ejemplo, circularon cuestiones que ya expoliamos, eran disparates. Decían que iba a anunciar la dolarización del presidente de la Sí, lo Nación. estuve escuchando anoche. Sí, Que decían sí, que sí. iba a ser como la noticia de una dolarización en poco tiempo. Claro, bueno, y fue desmentido por fuentes desde el gobierno nacional, dijeron Sí. no hay nada de eso, Por el vocero. aunque no habría que descartar la posibilidad de que el presidente de la Nación haga una aproximación sobre el tema de un ayornamiento de esa alternativa. ¿Cómo sería? Bueno, dolarización, olvídenlo, no va a ser eso, no va a No es ir por viable ahí, todavía. porque aparte lo hablamos muchas veces, el hecho de que necesitas una reforma constitucional para establecerla, porque la moneda corriente de uso corriente es el peso. Entonces, en definitiva, lo que no sería descartar y que el presidente hiciera una aproximación sobre el tema hablando de una utilización, la libre competencia de monedas sería. Claro, Como un lo dijo en una entrevista, bimonetarismo, ¿no? Habló ¿no? en una entrevista de la competencia de monedas. Y en esa competencia el peso
Está complicado, ¿no? Sí, Va a perder un poquito. Pero un poco, hoy escuchaba también en todas esas versiones, decían, bueno, que había una cierta comparación, muchos tratan de compararnos con Ecuador, el hecho de que ahí sí hay dolarización, bueno, la dolarización... Sí, pero ahí hubo una reforma también, ¿no? Claro, pero allá sí, pero acá no va a haber una reforma. No. Pero lo que decían más era una más al estilo peruano, donde en Perú arrancó con fuerza el uso de las monedas más duras, la del dólar, y después se terminó utilizando más la moneda, los soles, que son soles. En este caso no usaremos soles, pero sí me parece que terminará prevaleciendo el peso para uso corriente, por lo menos. Sí, para el cambio chico, para el cambio chico, ¿no? Me parece que sí. Que se ir a comprar el pan, ¿no? Por ejemplo, cigarrillos, las cuestiones así, bueno, yo no fumo. Y los sueldos, ahí está la pregunta también, ¿no? Y los sueldos, las remuneraciones, ¿qué van a hacer en dólares? Y eso se pactará, si fuera la libre competencia de monedas, eso se pactará... Se acuerda con el empleador, claro, en este caso, o al revés. Claro. El empleado. Directamente, entonces... O sea, el monto no va a variar, no es que vas a cobrar más en dólares que en pesos, sino que vas a cobrar lo mismo, pero vos elegís si querés recibirlo en dólares o en pesos. Sí. Sería una cosa así. Hay que ver el cambio. A la convertibilidad, me parece, pero obviamente sin utilizar esa palabra. Sí. Esa palabra que no es muy bien recibida. No sería bien bienvenida. Bueno, pero ese será seguramente uno de los temas que hablará. Económico seguramente. Va a ser un tema, me parece que va a hablar, bueno, por supuesto, tema económico. Quizás también hablando y se referiría a cómo va a ser la continuidad de la ley bases o finalmente si va a haber un avance en materia de... Por partes, ¿no? Ahora. ¿Cómo? Por partes. Por partes, claro, que sea esto de ir extrayendo proyectos o artículos o capítulos, ¿no? Como los que había dentro de la ley bases para que de esa forma se puedan convertir en proyectos de ley el día de mañana y en base a eso también constituir las respectivas comisiones, ¿no? La reforma laboral ya trascendió que está preparado un proyecto, principalmente porque es una de las partes, uno de los puntos del DNU que están frenados judicialmente. Entonces ahí el gobierno necesita moverlo por algún lado. Está formando parte de las conversaciones con sindicalistas. La propia Cristina Kirchner, ¿no? En su carta, uno de los puntos que dijo que el peronismo tiene que aceptar, discutir, modernizar la legislación laboral. Habló de que si hay derechos pero sin obligaciones, se convierte, para ser un privilegio. Bueno, eso ¿Quién te ha visto y quién te ve? Fuerte para el peronismo. Sí, diciéndolo a la próxima expresidenta de la Nación. Vamos a ver qué nos decía en segunda edición la diputada Romina del Pla. Nosotros tenemos una discusión con el gobernador, porque el gobernador trasladó, por ejemplo, el ajuste a los docentes, porque no va a pagar el incentivo docente en la provincia de Buenos Aires. ¿Pero eso es el gobernador o es el presidente? No, bueno, por eso digo trasladó el mismo ajuste que la Nación traslada a las provincias, como muchos otros gobernadores, lo traslada a los docentes. Ahora, la pregunta es, ¿se podrían buscar otros recursos en la provincia? Sí, yo creo que aunque transitoriamente, mientras se reclama que Nación ponga el dinero, nosotros de hecho hemos presentado un proyecto del Frente Izquierda para el pago inmediato del FONID, para que se convierta en permanente, para que sea remunerativo, para que además se garantice todo el resto de los fondos que tienen que garantizar a todas las provincias, pero en el mientras tanto, obviamente entendemos que hay recursos también en la provincia donde se podría haber buscado. Por ejemplo, los exportadores, ¿no? Que siguen juntando a lo loco sus recursos y no trasladar ese ajuste directamente a los docentes o a otros trabajadores como está ocurriendo. Yo creo que en ese punto hay que distinguir. Acá el gobierno nacional hace un ajuste, los gobernadores están en pie de guerra contra el gobierno nacional, pero no por defender a la población, sino que porque están defendiendo los negocios de ciertas áreas, de ciertos sectores a los que ellos representan. Entonces, hay que pelear contra el gobierno nacional que hace estos recortes, sí, con independencia política también de los gobernadores, porque, como dijo el gobernador de Chubut, él hizo un ajuste superior al de la nación. O sea que no ha dudado en
en atacar a distintos sectores de trabajadores. Entonces me parece que son importantes estos choques porque nos permiten a los trabajadores también ingresar con nuestros reclamos y demostrar que aparte hay un colapso y un proceso de desorganización económica creciente que creo que hay que registrar en las provincias, ¿no? Empezando de nuevo las cuasimonedas, vos fíjate, Bueno, ayer la crisis con distintas actividades. No sé cómo tomaste precisamente cuando le preguntaron sobre esto. Dijo, bueno, yo creo que hay que evitar por todos los medios que haya una cuasimoneda. Pero qué sensación, porque ahí yo escuché como opiniones bien diversas. ¿Te da la sensación de que es una posibilidad una cuasimoneda en la provincia de Buenos Aires o pareciera que no? Mirá, yo creo que justamente la van a tratar de evitar todo lo posible. Ahora sí, sigue habiendo un ajuste de la magnitud que hay desde el punto de vista nacional y de todo el cuadro económico más general y un retroceso, bueno, supongo que más de un gobernador va a preferir antes que una rebelión popular emitir una cuasimoneda. Ahora, vos fíjate que la solución no es, por ejemplo, que se endeuden más las provincias, ¿no? El argumento, el gobernador de Chubut le había pedido autorización para emitir un bono para pagar las deudas. Bueno, el camino no puede ser un endeudamiento mayor de las provincias, porque justamente Chubut ya está endeudada. Entonces, ¿cómo tiene que ser la salida? La salida tiene que ser revisar cuáles son todos los recursos que está acaparando Nación y todos las otras áreas de recursos para recaudar que puede haber. Escuchamos a la diputada Romina del Pla hablando al final sobre la relación entre el gobierno y las provincias. Y bueno, ayer anoche lo escuchaba al gobernador de la provincia de Chubut, que bueno, central en estos días, ¿no? Por el protagonismo inusitado. El más joven de la Argentina. 35 años, sí. Así ayer me puse a buscar tipo en los que son los perfiles, ¿no? 61, 54, pero ya de 54 pasás a 35, ¿no? 35, claro, que es el más joven, en este caso Ignacio Torres. Él decía en ese reportaje, decía el hecho de que yo no soy casta, decía porque tengo 35 años, porque recién estoy entrando a la política y porque hace 70 días que soy gobernador. Y le preguntaban por el tema de si iba a estar en la reunión de este viernes y decía que no le había llegado la invitación, que no quería que fueran a titular, con que no lo invitaron, nada, o sea, no sabía si estaba en camino o no, pero él iba a venir, él iba a estar acá presente en la reunión y seguramente los gobernadores en general, el que pueda estar, va a estar presente. Están esperando, sí, las invitaciones, todavía no llegaron. La invitación para venir a la apertura de la Asamblea Legislativa. Por lo general son invitados, sí. Sí, porque alguno dijo, inclusive lo dijo en ese reportaje, dijeron, bueno, parece que no van a invitar a nadie, que el que quiera ir que vaya. No funciona así. Como cuando vas a comer a casa y decís, pero no hace falta que te invite, tenés que venir igual. Y viste, cuando decís, sí, pero que ahí te ponen mala cara, bueno, entonces no tenés que ir. Entonces, claro, puede pasar. Pero esto no funciona así, acá tenés que estar porque acá hay formalismo, protocolos, sí, inclusive el director de cámara tiene que saber dónde está cada uno para, bueno, poncharlo. Veremos si en otras aperturas de sesiones esa utilización tan puntual de que se hacía de los protagonistas mencionados justamente era... Sindicalistas hay que ver también, ¿no? Bueno, jueces de la Corte. ¿Los expresidentes estarán? También. Por lo general son invitados. Se los invita. Y estará Alberto Fernández y... Alberto está en el país. Pero bueno, si es por invitar... Sí, que pueden invitar, pero Alberto Fernández está residiendo en Madrid. Salvo pero creo que esta semana volvió. Ah, bueno. Así que por eso digo, y Cristina Kirchner, no creo que esté Cristina presente, pero me parece que... una de las cosas... Yo creo que esto, como es un minuto a minuto, mañana jueves ya se va a saber, me parece. ¿No? Debería, sí, puede ser. Cristina Kirchner, en el caso de Mauricio Macri, no asistía, ¿no? No asistía. Ella era senadora. No sé si le invitaban. Desde el 2017 era senadora, claro, pero el 2015, 2017 no. No. Pero una cosa ponderable que tuvo una de las cosas ponderables que tuvo la transmisión del bando el 10 de diciembre pasado fue el hecho de la presencia de expresidentes, porque fue la primera vez que se juntaron numerosos presidentes. Bueno, tenías en el estrado principal, tenías a Cristina Kirchner, a Alberto Fernández, bueno, tenías al nuevo presidente también, y tenías después a Mauricio Macri, está Eduardo Duhalde. La única que faltaba en realidad de las personas que están vivas era Isabel Martínez de Perón. Claro. Sí. El otro día cumplió 94. 94, sí, 94. Oh, sí, está grande. Bueno, por una razón de edad, seguramente. Igual ella decidió... Ella sí está en España.
Ella sí está en España, pero por decisión propia es como que decidió alejarse también de los medios, ¿no? No estar por ahí tan... No tener quizás la actividad que por ahí tienen otros expresidentes. Sí. Y bueno, y en esta presentación nocturna que va a tener esta Asamblea Legislativa, bueno, el hecho de que también algunos comparaban con lo que es el mensaje del Estado de la Nación en Estados Unidos, algo que Mirá, es tan perdón, 4 de febrero, 93 años cumplió. 93 años. Hace cumplió ahora. Bueno, sí, por eso hace poquito. Le mandamos un saludo desde acá. Sí. Veremos si es la presidenta creo que más longeva también, expresidenta más longeva. Así que, bueno, veremos entonces, están los expresidentes presentes acá en esta, van a estar seguramente diplomáticos extranjeros, se los invita en estos casos, personal de las Fuerzas Armadas también. Ministros, los ministros van a estar. Los ministros están a la derecha y los gobernadores a la izquierda, me parece. No sé, te la debo eso. Porque, sí. Puede ser. Yo me acuerdo de cuando en un momento fuimos a hacer móviles para Diputados TV y estaban ingresando en lo que sería la parte de atrás de la presidencia, estaban a la izquierda sentados los gobernadores y a la derecha ministros y... Todo puede cambiar, ¿no? En este caso, sí. porque ya el horario y el formato... Yo creo que van a cambiar los órdenes, seguramente. Puede ser. La Corte Suprema, los miembros de la Corte van a estar presentes y se van a venir los 4. Y recordamos un detalle no menor. Este gobierno tiene que completar, se supone, la conformación de la Corte Suprema. Sí. Y es un tema que es bastante complicado para un gobierno en minoría, para cualquier gobierno, pero para este en particular en minoría. Porque otra de las tareas la Corte que va a tener un rol central, ¿no? Con todas estas discusiones por recursos entre las jurisdicciones. Sabemos que la última palabra la tiene la Corte, claro. Es su materia específica, ¿no? Claro. Está el hecho de que, bueno, por ejemplo, y ayer, por ejemplo, en el fallo que hubo del juez federal de Chubut, y que inmediatamente fue apelado a través de un per saltum, o por lo menos el presidente de la Nación dio instrucciones para que inmediatamente se apelara a un per saltum, y tiene que tener una causa para que sea tomada por la Corte Suprema, tiene que reunir 3 requisitos. En este caso no voy a ponerme a pensar en esos 3 requisitos cuáles eran, pero los reunía los 3 para que la Corte se hiciera cargo. El tercero de todos era, por ejemplo, el hecho de que fuera un hecho muy trascendental a nivel institucional. Se lo tenía. Bueno, reúne todos los requisitos para la cuestión del tema del diferendo entre Nación y Provincia de Chubut, para que fuera recogido por la Corte, que mañana tiene una reunión, la reunión de los jueves. Veremos en todo caso, obviamente no se va a expedir ya, no. Pero hay un montón de temas en los cuales ya la están esperando a la Corte porque, bueno... Tiene mucho trabajo, se van juntando. Por ejemplo, se van juntando los deberes. Sin ir más lejos, el tema del DNU, que todo eso es un rulo. Así que volvemos a la cuestión del DNU. Tengo que ponerme a trabajar porque se me va a acumular trabajo. Bueno, estamos en esa. Así será, así es. Y bueno, se va a trabajar a partir de la semana que viene. Bueno, es el inicio ya, el viernes cumplido ya este trámite del inicio de va a ser el periodo 142. 142, sí. 142º segundo. Así es, y que bueno, se inicia y bueno, ya a partir del lunes... Vamos a escuchar a la locutora que diga eso. La escucharemos y veremos en todo caso si a partir del lunes, bueno, ya está vía libre para la presentación del proyecto, que obviamente se puede presentar. ¿Cuánta urgencia enuncia el presidente que tiene con su agenda legislativa, ¿no? Hay que ver... sí, el primer paso, como decías, va a ser la conformación de las comisiones. Siempre hay alguna discusión con eso, sabemos, ¿no? No es que se van a conformar fácilmente. No sería el Congreso si no hubiese alguna discusión por las presidencias, por las autoridades, por cuánto le corresponde a cada uno. Hay que ver si se toma el mismo parámetro que las que están ya conformadas, que no dejó del todo conforme a Unión por la Patria, o si hay el nuevo esquema.
Y después, bueno, sí, hay que ver la agenda del oficialismo, cuánta urgencia tenga, y también la agenda de la oposición, ¿no? Porque ya hay algunos movimientos, por ejemplo, con el FONIDA hay varios proyectos presentados para restablecerlo. A diferencia de otros años en que el oficialismo tenía bloques más robustos, en este caso la oposición también puede imponer su agenda. Claro. No sé si fácilmente, pero puede imponer su agenda, que también va a depender de cómo siga la relación entre el presidente y los gobernadores, ¿no? Así es, sí, una oposición donde causó una inquietud bastante grande la decisión ayer de la ministra Sandra Petovelo de bajarle el pulgar a 5 de las 8 universidades creadas durante la gestión anterior, durante el último año. Y que lo hablamos inclusive hace el programa. ¿Cuándo fue? Ayer lo hablamos. Porque era muy fresquito el tema, ¿no? Es un tema, sí, que por supuesto fue uno de los últimos avances, de las últimas leyes que tuvieron lugar el año pasado, después de mucho trabajo en comisión, finalmente que se sancionaron estas 8 universidades que las habíamos mencionado. Una de ellas, por ejemplo, era la del Delta, otra la de Saladillo. Habían quedado como bastantes ahí en carpeta que finalmente, tuvieron la sanción correspondiente y ayer se le bajó el pulgar a las del Delta, justamente, la de Pilar, la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, la de Seiza. Era un poco obvio eso, ¿no? Sí, si tenemos que elegir. Y la de Río Tercero, que esa a mí particularmente... Que había sido un proyecto muy impulsado por la diputada Vero Burdeconi. Sí, y también, con la anuencia de la diputada camporista Gabriela Esteves, que en este caso, llamó la atención un poco y generó un poco de rispidez, mucha rispidez, en el seno del radicalismo, porque era una de las 2 universidades, de esas 8 había 2 universidades que tenían el respaldo del radicalismo, una era esa, justamente. Bueno, me sorprende la de, dije Seiza yo. Sí. Seiza está. Seiza, Madres de Plaza de Mayo, Delta, dijimos otra más. Claro, Pilar. Pilar. Y en el caso de la de Seiza en particular, es recordemos que es una universidad que había generado rispideces, no necesariamente por su creación, es una universidad que ya existe, que es provincial, se la nacionalizaba en este caso, pero había un fuerte cuestionamiento de parte de lo que fue Juntos por el Cambio por el hecho de que en el estatuto de creación de la universidad, de la nacionalización de esa universidad, se modificaba la composición de su consejo directivo y eso iba contra lo que establecen las leyes, justamente las leyes de educación superior. Es una de las cosas muy controvertidas porque, uno de los puntos era que se conservara el área directiva. Así es. Y llegamos al final de esta edición. Estamos así, ya nos quedan 2 días nomás para el inicio de sesiones ordinarias y ahí vamos a tener un montón de tela para cortar sobre estas cuestiones. Gracias, Lourdes. Un placer. Nos vemos mañana seguramente. Como siempre. Martín, nos vemos. Gracias, buenas tardes. Gracias por estar acá. Nosotros lo dejamos entonces con el equipo de Amanda Alma y nosotros volvemos a encontrarnos mañana a las 14:30. Hasta entonces.